Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos una conferencia conmemorando los 25 años de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, los 14 años de la carrera de Historia de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, que titula La religiosidad barroca en Charcas, tercera parte, la fiesta de la Virgen de Guadalupe en La Plata a inicios del siglo XVII. Bien, en anteriores videos habíamos visto cómo se origina la devoción a la Virgen de Guadalupe, cuál es la aparición mariana que tiene lugar justamente en el río Guadalupe en España. También habíamos visto la breve biografía de Fray Diego de Ocaña, quien es el que va a difundir o revitalizar, mejor dicho, la devoción a la Virgen de Guadalupe en la región del Perú y Charcas. Y también va a dejar una importante pintura en la ciudad de La Plata, que es lo que veremos en este tercer video. Y en el segundo video que también realizamos, habíamos visto la magnificencia de la celebración de la Virgen de Guadalupe en Potosí. En esta ocasión nos referiremos a la ciudad de La Plata, sede de la Real Audiencia de Charcas. Empezaremos mencionando que ya existía anteriormente la devoción a la Virgen de Guadalupe, que era una de las más difundidas en el Imperio Español. Y bueno, había llegado ya a la región de Charcas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde vemos al encomendero Francisco de Orellana y María Mendoza a los pies de la Virgen de Guadalupe, que probablemente este cuadro data de 1590 más o menos. Y obviamente es anterior a la llegada de Fray Diego de Ocaña a la región de La Plata y Charcas en general. Bien, pero vamos a ver que la presencia de Diego de Ocaña realmente es excepcional y que es el que realmente ha dejado bien establecida la devoción en esta región. Bueno, empezaremos hablando del arzobispo Alonso Ramírez de Vergara. Él va a Potosí el año 1601 y le pide a Diego de Ocaña que haga una imagen especial de la Virgen de Guadalupe para la ciudad de La Plata. Y de hecho, le dice que él ha mandado edificar una capilla junto a la catedral, y Diego de Ocaña después se referirá a esta capilla como la mejor de todo el virreinato del Perú. Dice que no hay mejor cosa en estos reinos, refiriéndose a la capilla que manda construir Alonso Ramírez de Vergara, y que es la capilla actual de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esta capilla cuesta 30,000 pesos, ¿no? Le cuesta 30,000 pesos al arzobispo, y en nuestra época eso equivaldría a unos 7, 8 millones de dólares americanos para la edificación, ¿no? Entonces es una joya de la arquitectura del periodo hispánico en la ciudad de La Plata. Bien, se construye al lado de la catedral, ¿no? Y justamente le dice a Diego de Ocaña que prepare una imagen especial para colocarla justamente en esta capilla. Bien, Diego de Ocaña entonces deja Potosí después de un año de permanencia en la ciudad más fabulosa del mundo de ese entonces, y se va a la capital de la Real Audiencia para pintar el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Se aloja en la casa del deán Juan de Larreategui, y es ahí donde va a realizar esta importante obra artística. Bueno, mientras tanto, el 11 de noviembre se está realizando una misa en la catedral en honor de la Virgen, justamente, cuando hay un fuerte terremoto que sacude la ciudad de La Plata, ¿no? Justo en plena misa, cuando se está entonando el Gloria, ¿no? Al inicio de la misa, prácticamente, ¿no? Hay un tremendo terremoto que dura, según lo que dice Ocaña, lo que se tarda en rezar un Ave María, que es más o menos unos 15 segundos, pero es un terremoto tremendamente intenso, ¿no? Para tener una idea de eso, habría que decir que se cae una pared del convento de San Francisco, ¿no? Que igualmente se desploma una parte de una de las torres, ¿no? Entonces, probablemente se trata de la torre más antigua, que sería esta torre, ¿no? Y al parecer, encima de ese campanario existía una escultura que también se desploma en esa ocasión, ¿no?
Entonces, además, varias casas se derrumban en la ciudad y varias quedan dañadas. Entonces, es un terremoto intenso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en la catedral con este tremendo terremoto? Pues eh, Fray Diego de Ocaña y el deán Larreategui se encuentran en el coro de la catedral, ¿no? La parte final, digamos, ¿no? Del templo. ¿Cuándo tiene lugar el terremoto? Entonces, la gente que estaba llenando la catedral se asusta y trata de salir desesperada, ¿no? Pero Ocaña y el deán se dan cuenta que están demasiado lejos de la salida como para intentar llegar allá, ¿no? Eh, y además, lo peor es que la misma gente, en su desesperación por tratar de salir, lo que hacen es empujar las puertas y más bien ellos mismos cierran las puertas del templo, de tal forma que no, bueno, nadie logra salir, ¿no? La misma gente, bueno, salen algunas personas, pero la mayor parte queda atrapada dentro del templo, ¿no? Bueno, entonces en esa situación de que no hay escapatoria, ¿no? Entonces Ocaña clama y grita muy fuertemente, ¿no? Madre de Dios de Guadalupe, favorecednos aquí, ¿no? Bueno, y entonces el mismo Caña, después de gritar esto con fuerte voz, mira hacia arriba de donde él se encontraba y dice, ¿no? Que vi la pared de la iglesia que teníamos a las espaldas a una parte y la bóveda del templo a otra, es decir, que la pared del templo se abre, ¿no? Y deja ver el cielo como si fuese una ventana, ¿no? Entonces, obviamente, era una cosa importantísima, un terremoto tremendo, ¿no? Y como dijimos, después de unos 15 segundos, el terremoto cesa, es decir, muy poco después de que Diego de Ocaña grita clamando fuertemente a la Virgen, el terremoto termina. Y además, la pared que estaba prácticamente en proceso de desmoronarse vuelve a su lugar, ¿no? Y al hacerlo, ¿no? Golpea, ¿no? La bóveda, ¿no? Y caen pedazos de ladrillo encima de las sillas donde estaban sentados el fray Ocaña y el deán Larrategui, ¿no? Sin embargo, el deán sale ileso, ¿no? Porque se destruye el espaldar de la silla, pero él no queda dañado. Y a Ocaña igualmente no le cae nada encima, pero al destruirse la silla, ¿no? Al destruirse el espaldar, salta un pedazo de madera que le hace una herida leve en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces hay que decir, bueno, que este fue el temblor más importante. Después hubo réplicas, como hay en todo terremoto, pero que estas eran sumamente leves. Ocaña dice que solamente mecían, digamos, el techo de su cama, digamos, como si fuese una cuna, pero no era algo espantoso como el primer terremoto, ¿no? Y a partir de esto la gente se vuelve muy devota de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, la gente considera que es gracias a esa intervención milagrosa de la Virgen que el terremoto no continuó y que obviamente a pesar de haber sido tan intenso y tan fuerte, parece ser que no hubo muertos, ¿no? Entonces, hay que decir, sin embargo, que Ocaña, Fray Diego de Ocaña, él mismo no lo considera un milagro, ¿no? En sí mismo, como en los anteriores casos que se vieron en los primeros dos videos, que sí los consideraba milagros, sin lugar a dudas. Bien, bueno, en lo que se refiere al deán Larrategui, ¿no? Que era el que estaba hospedando a Fray Diego de Ocaña, y bueno, él le dice, ¿no? Que, bueno, él va a recorrer la ciudad, ¿no? Va pidiendo a todas las familias de la ciudad de La Plata que donen joyas para hacer la imagen de la Virgen, ¿no? Y en esto se parece un poco a lo que ocurrió en Lima, ¿no? Donde ya habíamos visto en el primer video que Fray Diego de Ocaña hace un cuadro de la Virgen al óleo y lo adorna con joyas de verdad, ¿no? Y se recoge, pero muchísimo más que en Lima, porque la gente realmente consideraba que su vida había sido salvada por la Virgen María de Guadalupe en ese tremendo terremoto, ¿no? Entonces se recoge una cantidad impresionante de joyas y prácticamente van a ser tantas que parece ser un cuadro hecho de joyas, ¿no? Bien,
Además, otra cosa que sorprende mucho, y en eso se mostraba sorprendidísimo Fray Diego de Ocaña para empezar, decía, ¿no? Que él no había sido nunca un pintor, pero en la calidad del cuadro que se encuentra actualmente en la ciudad de La Plata es pero espectacular, es como si hubiera sido de un pintor profesional, digamos así, ¿no? Y bueno, eh, habría que decir además que al lienzo de la Virgen de Guadalupe se le van a ir poniendo cada vez más y más joyas, hasta que eventualmente el cuadro va a quedar sumamente deteriorado. Y es por eso que ya en 1784 el orfebre José Alcalá recompone el cuadro, ¿no? Rescata el rostro, los dos rostros de María y del Niño Jesús, las manos, ¿no? Y obviamente las joyas, y se le pone además una plancha, digamos, ¿no? De metal, para que se pueda dar estabilidad, ¿no? Al cuadro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, y además habría que decir que la composición que ahora se tiene no es como la original de Diego de Caño, o sea, la forma general sí, pero la disposición de las joyas y otras han sido probablemente bastante modificadas por el orfebre José Alcalá. Bien, pero de eso no hablaremos en esta ocasión. De lo que sí vamos a mencionar es que eh, tal cantidad de joyas en el cuadro de la Virgen lo que muestran es el amor que siente la gente de la región de Chuquisaca y del sur del país, de Bolivia en general, por Jesús, ¿no? Por Jesucristo, nuestro Salvador, y por su Santa Madre, ¿no? Porque no solamente se le hace el regalo a la Virgen de Guadalupe, no hay que olvidar que en primer plano está Jesús y detrás de Jesús la Virgen María, ¿no? Entonces, esta cantidad de joyas es una muestra del amor y del cariño que siente la gente por Jesús y por su Santa Madre. Bien, la Virgen María se convierte además en patrona de la ciudad de La Plata. Además, el arzobispo Alonso Ramírez de Vergara consigue una bula especial para los que visiten la capilla de Guadalupe y obviamente no se puede sacar la imagen en cualquier momento, ¿no? De la capilla, ¿no? Y bueno, digámoslo así, que se consiguen grandes gracias para, bueno, importantes disposiciones para la imagen de la Virgen, ¿no? Además, obviamente que causa súper asombro, digámoslo así, a las personas el ver un cuadro de esa manera y cuántas familias no habrán visto ahí, digamos, plasmado algo de su propio esfuerzo, es decir, el esfuerzo que he hecho que me ha llevado a conseguir esta joya y ahora verla ahí, es mi esfuerzo el que pongo como ofrenda para Jesucristo y para la Virgen, ¿no? Es decir, es tal vez algo que podríamos hacer nosotros cada día, ¿no? Ofrecer algo al Señor cada día como ofrenda, decir, mira, yo haré este regalo, te haré este regalo a diario, mi esfuerzo en esto, mi sacrificio en esto, mi privación en esto, como ofrenda, como una joya que seguramente Jesús apreciará enormemente. Bien, bueno, entonces volviendo a nuestra conferencia y al recorrido, cuando ya se va a presentar, ¿no?, la imagen en público, se la saca de la casa del deán Larrategui y está lloviendo a cántaros, ¿no? Es una lluvia torrencial, ¿no? Y de hecho están a punto de suspender todo, ¿no? Pero Fray Diego de Ocaña dice, miren, la Virgen María tiene que proveer, ella sabe que es su fiesta, así que salgamos. Y empiezan a salir y el instante que salen para la lluvia, ¿no? Y se puede trasladar la imagen al convento de Santa Clara, que es donde se va a exponer la imagen de forma permanente hasta su traslado definitivo a la capilla y a la catedral. Bien, llegan al convento de Santa Clara y en la iglesia se hace un velorio, ¿no? Es decir, se ora durante la noche con la iluminación de las velas, ¿no? Bueno, en honor de la Virgen María. O sea, se reza hacia María y hacia Jesús, velando toda la noche. Bien. O parte de la noche, mejor dicho. Bien, los siguientes días se cantan villancicos en su honor y también hay canciones muy eruditas, ¿no?
Hay que recordar que se encuentra en esa época en el esplendor de la literatura del siglo de oro español, ¿no? Entonces, las composiciones son de enorme calidad. Bien, el día de la gran fiesta de la Virgen se llena completamente la catedral, ¿no? Y sale una procesión rumbo a Santa Clara, a la iglesia, al convento de Santa Clara, para recoger la imagen de la Virgen, ¿no? Y traerla hacia la catedral. Y bueno, mientras está saliendo la punta de la procesión y ya llega a Santa Clara, era tanta la gente que había dentro de la catedral que la cola, digámoslo así, de la procesión todavía no había salido del Templo Mayor. Entonces realmente era una cantidad de gente impresionante que estaba acompañando, en este caso, a quienes iban a recoger la imagen de la Virgen de Guadalupe para llevarla a su destino definitivo. También salen en esta procesión imágenes de muchos santos, ¿no? Acompañando a la procesión, ¿no? Se puede ver una gran cantidad de gente, más o menos sería como se aprecia en esta imagen, ¿no? En el trayecto se arman arcos, bueno, en este caso yo les muestro un arco, pero es un arco hecho, en este caso, de madera, forrado con joyas de plata y espejos, ¿no? Pero imaginaremos arcos como este, pero completamente cubiertos de vegetación, ¿no? Y además se alfombra el piso con pétalos de flores. Y entonces Diego de Ocaña comenta que era impresionante ver cómo estaba prácticamente todo verde, ¿no? Todo el trayecto de verde, con los arcos de que se hacía, por donde pasaba toda la procesión, y que además todo el piso alfombrado con flores, ¿no? Que era una maravilla ver. Imaginaremos nada más, aunque fuese una cuadrita de recorrido con arcos vegetales y con flores como alfombra, sería impresionante de ver. Bien, bueno, luego pasaban los indígenas bailando, ¿no? Y aquí les muestro una imagen justamente de indígenas, en este caso paseños, celebrando, pero ya en el siglo XIX. Y ese tipo de máscaras enormes que ustedes ven son de origen europeo y medieval, entonces es como los indígenas interiorizaron, ¿no? Esas danzas y esos bailes que estamos un poco describiendo y vamos a seguir describiendo en este video. Bien, al centro de la plaza se arma un dosel especial donde va a ir el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y también en la plaza se arma un tablado, ¿no? Donde se va a representar una comedia en verso, escrita por Diego de Ocaña, ¿no? Entonces, obviamente, esta comedia cuenta la historia de la Virgen de Guadalupe y ha sido vista por una enorme cantidad de personas en esta ocasión. Luego de la comedia, la procesión continúa rumbo a la catedral, ¿no? Y se coloca la imagen en el altar mayor, ¿no? Mientras duran todas las festividades y los festejos, ¿no? Bueno, y bueno, de esta manera, digamos, hemos dado un gran vistazo a la fiesta de la Virgen de Guadalupe hasta ese momento, pero la fiesta continúa, ¿no? Se hace una mascarada general, ¿no? O sea, ya fuera de la catedral, en la plaza principal, ¿no? Se hace una mascarada que consiste, como se ve en esta imagen, en salir disfrazados con galas y con una máscara a pasear, a bailar, a divertirse. Hay que recordar que la fiesta en el periodo barroco era de todos, o sea, todos participaban, no importaba la condición social, es decir, si eras noble, si eras del pueblo, si eras clérigo, igual tenías que participar en la fiesta, ¿no? Todos bailaban, todos se divertían, no importaba si tenías o no tenías dinero, igual bailabas, igual comías gratis, igual te divertías gratis. Bien, se arman varios carros con músicos, ¿no? Que van tocando, ¿no? Por la plaza. Los próximos días se dan sermones en la catedral, se ilumina la catedral, cada día le tocaba iluminar a una cofradía. Y dice Diego de Ocaña que se sorprendía de ver tantísima luz dentro de la catedral, ¿no? O sea, tal cantidad de velas día tras día, ¿no? Después, Diego de Ocaña se coloca en la puerta de la catedral, ¿no? Y va recibiendo limosnas que va a enviar al monasterio de los Jerónimos en Guadalupe, en España, que como ya habíamos mencionado en un anterior video,
iba destinado para sostener las obras de caridad que tenían los jerónimos allá, que sostenían un hospital donde diariamente alimentaban a muchas personas. ¿Bien? Y había tal cantidad de gente que acudía a ver a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de La Plata, tanto de hispanos como de indígenas, que realmente el templo estaba prácticamente lleno día y noche. Inclusive, dice Diego de Ocaña, que habían damas que se quedaban prácticamente todo el día y hasta incluso comían dentro del templo para estar todo el día ahí. Bien, entonces eso es algo que nos sorprende también en nuestra época. Bien, posteriormente, como parte de los festejos, se hacen corridas de toros con rejones. ¿Qué son los rejones? Son una especie de lanzas, ¿no? De palo, digamos, ¿no? Que tienen como un filo, digamos, como una lanza en la parte final, ¿no? Y es con eso que se hacían las corridas de toro, ¿no? Es decir, no con capa y espada, ¿no? Pero sí estaban hechos con esta especie de lanzas, ¿no? Y en una forma diferente de torear. Bien, también se hacían escuadrones de personas a pie, ¿no? También disfrazadas, ¿no? Para hacer una lidia de toros un poco más burlesca, pero también era en el fondo un toreo, ¿no? Bueno, luego de las fiestas de toros o las diversiones de toros, se hizo un desfile y el cacique Juan Aymoro, el cacique de los Yamparas, ¿no? Desfila acompañado de 400 indígenas a pie y a caballo, obviamente bien. O sea, no era Aymoro el único que montaba, ¿no? Y nos imaginamos que probablemente habrá estado vestido como inca, ¿no? Más o menos como se ve en esta imagen. Entonces, fue una fiesta, como decimos, tanto de hispánicos como de indígenas, ¿no? Y ahí se notó la gran participación de Aymoro y de sus indígenas yamparas. Bien. Luego, también se apreció en esta ocasión una gran carroza en forma de castillo. Bien, imaginamos que habrá sido una carroza grande como la que se ve en este cuadro. Y ahí en ese castillo estaban moros, ¿no? Y lanzaban cosas a la gente y lo que lanzaban eran tortas, es decir, eran piezas de repostería, digámoslo, más o menos fina, que la gente recogía y trataba de agarrar al vuelo, ¿no? Y después llegaron para asaltar el castillo un escuadrón de soldados, ¿no? Entonces se actuó, digamos, cómo se atacaría el castillo y entonces trataban de subir al castillo y los de adentro se defendían, ¿no? Mientras la carroza estaba circulando. Y entonces esa era una gran distracción y luego que finalmente lograron conquistar el castillo de los moros, los caballeros cristianos, se hizo una mascarada, es decir, otra vez una fiesta con disfraces, se tuvieron varios carros alegóricos, carros triunfales, probablemente similares al que se puede ver en la imagen, ¿no? Bien, también hubo juego de cañas, que consiste bueno, son grupos de jinetes, ¿no? Que en lugar de usar lanzas utilizan cañas, ¿no? Y juegan a lanzarse las armas, ¿no? A acertar al enemigo y también a combatir con ellas. Entonces, ese es el juego de cañas, ¿no? Y mientras combatían o jugaban a las cañas, había abundante música que amenizaba toda la función. Esto en la plaza principal de la ciudad. Bien, además hubo una cantidad muy importante de músicos. Se menciona que había más de 200 músicos que tocaban toda clase de instrumentos. Entonces, 200 músicos que estaban tocando y prácticamente cada uno tocando una canción diferente. Entonces, hay que recordar también que la Catedral de La Plata en la época era considerada como la principal en lo que se refiere a música de todo el virreinato. Es decir, tenía gran cantidad de músicos, la cantidad de música que tocaban era muy variada y de hecho habría que decir que incluso en el presente, el archivo musical de La Plata, que se encuentra en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, es uno de los repositorios más importantes del continente en lo que se refiere a la cantidad de piezas musicales que están ahí. Bien, y realmente muy superior a cualquiera de los países vecinos. Bien, bueno, entonces habría que recordar ese gran pasado musical también que estaba presente en esta festividad de Guadalupe. Y veremos ahora algunos versos, ¿no? Que se hacen
en honor de la Virgen de Guadalupe, específicamente en Chuquisaca. Bien, aquí va el verso, aquí van los versos. Y dice, y tú, pues tanto bien tu templo encierra, dichosa plata, la ciudad del oro, con mayor propiedad de hoy más te nombra. Rica y próspera estás como un tesoro, que aunque tuvo su origen en la tierra, adorna al cielo y al infierno asombra. ¿No? Entonces nosotros podemos ver que está dirigido a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero también juega con la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, que es una ciudad de riqueza, ¿no? Bueno, habíamos visto cómo se hicieron los primeros festejos, el primer festejo, mejor dicho, de la Virgen de Guadalupe en La Plata. Pero después vamos a ver cómo continuó la tradición, ¿no? Entonces, ya cuando Fray Diego de Ocaña había dejado la ciudad de La Plata, él continuó su trayecto, se fue al Cusco y eventualmente regresó a Lima y se embarcó rumbo a México, ¿no? Y además, estando en Lima, hizo la redacción de todos sus viajes, ¿no? Y es gracias a esa redacción muy detallada que nosotros podemos reconstruir lo que hemos mostrado en los primeros dos videos y lo que estamos mostrando en este. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasó después, unos 20 años después de que Fray Diego de Ocaña había dejado la ciudad de La Plata. Pedro Ramírez del Águila describe cómo eran las fiestas de Guadalupe, ¿no? Entonces vamos a seguir esa descripción para ver cómo era, digamos, la tradición un par de décadas después de haber iniciado en la ciudad de La Plata. La gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Bien, entonces, digamos que durante los 9 días que duraba la gran fiesta de Guadalupe, porque no era un solo día, eran 9 días de fiesta, ¿no? Que culminaban con la gran misa principal en el 10º día. Durante esos 9 días, durante las mañanas, había obviamente la misa, un sermón, y probablemente durante toda la mañana se tocaba música sacra en la catedral, ¿no? Es decir, era una mañana de oración y música, ¿no? Oración y música, hasta el mediodía, durante todos los días, ¿no? Qué maravilloso sería que se recreara, aunque sea un día de festival musical, del amplio repertorio musical del periodo hispánico, que es un tesoro del patrimonio de la región y del país. Bien, por la tarde, durante esos 9 días de festejos, había diversiones variadas en la Plaza Mayor, ¿no? Y eran tan populares que literalmente se alquilaban balcones. Todas las plazas alrededor tenían balcones y en estas festividades se alquilaban los balcones porque era realmente algo maravilloso de verse. Bien, entonces vamos a describir un poco de lo que pasaba un poco más adelante. Bien, ¿y qué pasaba por las noches? Bien, por las noches, desde el atardecer, es decir, a las 6 más o menos, se rezaba el rosario, ¿no? Eso marcaba el final de las diversiones jocosas que veremos enseguida. Y empezaba nuevamente la oración. Entonces se rezaba el rosario. Generalmente esto se hacía en cada domicilio y obviamente también en las iglesias. Y lo que se hacía era visitar los templos para orar, ¿no? Y era algo similar a lo que se hace en Semana Santa, en Jueves Santo, cuando se expone el Santísimo, ¿no? Se va visitando templos, visitando el Santísimo en varios templos. Entonces, en esta ocasión, bueno, sin el Santísimo expuesto, pero se visitaban los templos y se oraba en uno, un tiempo después se salía y se iba a visitar otro templo. Y en cada una de estas iglesias había música instrumental para acompañar la oración. Y esto duraba hasta más o menos las 9 de la noche, ¿no? Y después de eso se cerraban las iglesias y se volvía a empezar esto al día siguiente. Entonces, durante 9 días tenemos por la mañana la misa, el sermón, música sacra en la catedral, luego en la tarde la gran diversión en la plaza y luego se traslada a la oración en todos los templos acompañados de música. Bien. Además, habría que decir que ya para esta época, en la ciudad de La Plata, había un coliseo
que tenía forma ovalada, o sea, era mucho mejor que este que ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Ese es un verdadero teatro del siglo de oro español, ¿no? Que ustedes pueden ver que es como una casa cuadrada, ¿no? Que ha sido retocada para la representación de obras dramáticas. Pero en la ciudad de La Plata se tenía un escenario ovalado, lo cual hacía que la representación fuese mucho mejor todavía, ¿no? Y además se había definido que las compañías de teatro que llegaban a Potosí, que como habíamos visto en un anterior video era la ciudad más fabulosa del mundo, tenía lo mejor de lo mejor, llegaban compañías de renombre internacional, digámoslo así, ¿no? A Potosí. Entonces, podían estar 8 meses en Potosí, pero tenían que residir en la ciudad de La Plata 4 meses, por lo menos, es decir, una tercera parte del tiempo del año, pasarlo en la ciudad de La Plata justamente para que la Real Audiencia, los funcionarios también del arzobispado y la gente que vivía en esta ciudad de La Plata, también disfrutara un poco de las maravillas que tenía Potosí a disposición todo el año. Bien, entonces en esa ocasión, en los corrales de comedia se llamaba, o en este caso en el anfiteatro, ¿no? Se representaban obras dramáticas y obviamente en las fiestas de Guadalupe obras con contenido religioso y cuando no habrán representado más de una, muchas veces, ¿no? Quién sabe cuántas, ha debido ser la comedia de Fray Diego de Ocaña, que ha debido ser infaltable y probablemente la que cerraba con broche de oro los festejos teatrales. Bien, bueno, ya llegando al día de la fiesta misma de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, se hacía una gran procesión por la plaza con la imagen, ¿no? Y obviamente acompañaban a la procesión imágenes de muchos santos de muchas parroquias. Prácticamente cada cofradía estaba con su santo, ¿no? Luego de la gran procesión, en la plaza principal se hacían suizas. ¿Qué consiste eso? Eran batallas simuladas, ¿no? Entre grupos de combatientes, entre dos bandos iban y hacían una batalla simulada, ¿no? Con armaduras probablemente muy similares a las que se puede ver en la foto, ¿no? Luego se hacían juegos de cañas, que ya hemos comentado, que eran a caballo y que en lugar de utilizar lanzas de verdad utilizaban cañas y se lanzaban las mismas y combatían con las mismas. Bien, también había corrida de toros, ¿no? Posteriormente también habían invenciones que eran carros alegóricos que circulaban, ¿no? Con diferentes creaciones, ¿no? En este caso es la recreación de un barco, por ejemplo, la que se puede ver en la imagen, pero había de muchas cosas, ¿no? Variadas y obviamente eran varias carrozas las que se creaban. Y también se jugaba la sortija. Recordamos, que ya vimos esto en el primer video, pero en qué consiste, que va un jinete con una larga lanza a galope y mientras va galopando va tratando de ensartar una argollita, una sortija que está colgando de un cordel con su lanza, ¿no? Y obviamente el lograr esto requiere mucha destreza, tanto con la montura como con el pulso al manejar la lanza. Bien. También habían encamisadas. ¿Qué son las encamisadas? Eran hechos también por jinetes a caballo de noche con antorchas y para distinguirse de noche con facilidad se ponían encima una camisa, ¿no? Justamente del color para identificarse de un bando y del otro. Entonces eran, digámoslo así, combates simulados a caballo de noche. Bien, entonces hemos dado un vistazo a todo lo que se hacía durante los 9 días de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Entonces, de esta manera cerramos los 3 videos de homenaje que hemos hecho a la festividad de la Virgen de Guadalupe, en conmemoración también de los 25 años de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y los 14 años de la carrera de Historia de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Finalmente, los invito a visitar el portal académico de mi persona, cuya dirección web se encuentra a pie de pantalla, donde tengo varios trabajos ya publicados. Y bueno, este pequeño homenaje vaya para la Virgen María de Guadalupe y fundamentalmente para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y vaya como una invitación para que cada día, cada uno de nosotros ofrezcamos algo
en agradecimiento por tantas maravillas que recibimos de ellos. Muchas gracias por su atención.